Uno, dos, tres. Sí. Regresamos, amigos, recordándonos que nos encontramos con Carla Almazán y Lidia Almanza, quien nos acompañan del CEPAVI. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando, pues, primero que nada, qué es el CEPAVI, que es el Centro de Prevención y Atención a la Violencia. Y bueno, nos estaban platicando el tipo de ayuda que les proporcionan a los usuarios que van a este centro. Atienden violencia psicológica, violencia física, patrimonial. Yo quisiera que nos explicaran qué es violencia patrimonial. La violencia patrimonial es todo ese daño que se realiza hacia los bienes y hacia el patrimonio de la familia. Vamos, estoy alterado, enojado por cualquier circunstancia y entonces te empiezo a violentar, no sé, quebrándote los vidrios de la casa, el auto, incluso puedo llegar a conductas extremas como incendiarte la casa, pero también pueden haber otras, ¿no? Como te robo ciertos documentos, me llevo la video, llego a casa y ya no están los electrodomésticos, etcétera. Todo el daño que puede hacer hacia el patrimonio de la familia, hacia los bienes materiales de la familia. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿cuál es, supongamos que llega un usuario, un adolescente maltratado en casa, físicamente, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se les da? Okay. De inicio se realiza un filtro, ¿verdad? En donde se realiza una entrevista con una trabajadora social, se le hace una entrevista médica, es decir, se elabora todo su expediente clínico y entonces se empieza a trabajar de acuerdo a la violencia que se haya detectado. Si en este caso es violencia física, tenemos ciertos protocolos. En CEPAVI se trabaja con un enfoque cognitivo-conductual, entonces tenemos ciertos protocolos en donde si la violencia es física, pues entonces empezamos a trabajar desde la concientización de lo que es un ciclo de violencia, que entienda qué significa la violencia en sí, empezamos a trabajar con todas sus creencias, cuáles son esos aprendizajes culturales que le están haciendo normalizar la violencia para entonces empezar a repetirla, y se empieza a trabajar con todas sus creencias, con esta concientización, si hay que trabajar autoestima, si hay que trabajar conciencia de sus derechos, se empieza a trabajar con todo esto. Si en caso que fuera un chico que recibe la violencia, ¿no? Pero si es un chico que agrede, pues entonces también se empieza a trabajar con sus señales de enojo, con el que identifique cada señal de su cuerpo, para que la aprenda a identificar y que esté él en control del enojo y no el enojo en control de él. Y también se trabaja a la par con los grupos, con los talleres grupales, en donde se ven todas estas temáticas como es control del enojo, asertividad, que es un ciclo de violencia, la empatía, las creencias que nos hacen normalizar estas conductas en nuestro México, ¿verdad? Creencias machistas que pareciera que tenemos, muchos hombres tuvieran el control sobre muchas mujeres, entonces nosotros promovemos la equidad, la igualdad, y se trabaja de esa manera en el terapia individual y se va reforzando en los talleres grupales. Me comentaban que los talleres más que nada son también para prevenir, no precisamente que estés viviendo una situación de violencia, sino para prevenir y detectar, bueno, estoy viviendo una situación de violencia, bueno, voy a buscar ayuda. Claro que sí, más que nada, obviamente nuestra finalidad es llegar a todas esas personas que estén viviendo una situación de violencia, pero también como comentó mi compañera, la violencia ha sido tan normalizada, es tan parte de nuestra vida cotidiana, que en ocasiones no la alcanzamos a discernir, no la vemos, no creemos que el decirte, ay, tontita, o cómo estás gordita, ya no te voy a querer por eso, a pesar de que nos lo digan jugando, pues es violencia, ¿verdad? Y si bien puede ser también un taller preventivo porque aprendemos a conocerla, aprendemos a saber cómo será el ciclo, por ejemplo, que te mencionamos de la violencia, cómo la violencia nos va enredando poco a poco, y no es esta parte de que la persona que vive violencia quiera seguir ahí. A cualquier persona, si le preguntas, te va a asegurar, a mí no me gusta que me maltraten. Es lo mismo, y hay un mito, ¿no? Dicen por ahí que a la mujer le gusta que la peguen, que si sigue ahí es porque le gusta. Se puede decir que así es nuestra cultura, ¿no? Así exacto. Muchas veces. Y esto es lo que te digo, nuestras creencias, la cultura,
los modelos que nos vamos, que se van reflejando de generación en generación en la sociedad, en las familias, pues están cargadas de estos mensajes, ¿no? Pero bueno, es esta parte, aprender a identificar cómo es que se va permeando la violencia hacia tu vida, cómo te puedes ver relacionado en una relación incluso de noviazgo, incluso, y cómo esto llevarlo hacia el matrimonio, y de repente estar ante una situación en la cual pues ya pareciera que no tienes escapatoria, ¿no? En muchas ocasiones se cuestiona por qué una mujer no se sale de un hogar en el cual está siendo violentada o no termina una relación con la pareja que la agrede, ¿no? O igualmente, en este caso, no los hombres o los niños y demás. Pero bueno, todo esto va detrás, hay un trasfondo en el cual pues la persona que agrede a la otra va limitándola, va haciéndola dudar de sí misma, le va generando miedo, vergüenza, y todo esto contrastado con las creencias de que pues es tu cruz y ya estás casada, o es que él es tan lindo, o sea, ante nosotros se comporta tan bien, pero bueno, en realidad no se sabe realmente lo que se está viviendo hasta que está en casa, ¿no? Entonces es esta parte que identifiquemos cómo se puede ir dando la violencia, la vivimos, ¿verdad? Pero cómo también prevenir que llegue a niveles graves de violencia. La violencia te puede llegar a matar, ¿verdad? La violencia extrema pues es precisamente termina en un asesinato, ¿no? En tantos feminicidios que se presentan día a día en nuestro país y pues también en nuestra ciudad, ¿no? No, y ahora que ha aumentado los suicidios, han aumentado y eso es muy triste, pero bueno, ¿cuál es el motivo de que la gente aguante la violencia? Aparte, bueno, comentábamos que a lo mejor es porque piensan que está bien, porque lo han visto toda su vida, piensan que también ellas van a vivir igual. ¿Qué otras causas? Mira, ese es un factor importantísimo, precisamente como te comentábamos, todas las creencias culturales, estos aprendizajes con respecto a las religiones, ¿verdad?, que puedan tener cualquier persona, pero muchos de estos mensajes, muchas creencias muy rígidas en donde esta es mi cruz, ¿verdad?, esta es la cruz que me tocó, debo de someterme a la voluntad del hombre, debo sujetarme a mi hombre, etcétera. Son creencias que muchas veces son muy mal enfocadas y entonces pareciera que es una cultura de sacrificio, ¿verdad? En donde más sufro y más aguanto, pues más rápido me gano el cielo, ¿no? Y entonces muchas creencias que se van reforzando, pues como tú lo sabes, a través de los medios de comunicación. Tenemos los ejemplos del cine clásico, ¿verdad? El cine de oro, un Pedro Infante, que bueno, excelente actor y demás, pero un Pedro Infante que refleja toda la cultura machista, donde el que toma más es el más macho, ¿verdad? El que tiene más mujeres, las mujeres en esta actitud de sacrificio, de sumisión. Entonces, mucho tienen que ver todas estas creencias culturales a través de los medios de comunicación, a través de la religión, a través de la escuela, a través de los cuentos, de las historias, toda esta educación que se nos ha brindado con muchas creencias de sometimiento, ¿sí? de pareciera una cultura donde la mujer es inferior al hombre y como te decía, incluso que se confunde, ¿no?, con el feminismo y pareciera que es lo contrario, y no, el machismo ha sido una cultura de inferioridad de la mujer y el hombre superioridad, y el feminismo es una cultura de igualdad, de equidad de género, en donde no se persigue que la mujer esté por encima del hombre, sino en una circunstancia de igualdad, ¿sí? Entonces todas estas creencias, todos estos aprendizajes pues han influido en eso y se han transmitido de generaciones en generaciones y se han normalizado, y pues es lo que hace que muchas mujeres toleren y normalicen la violencia. Permíteme agregar, ¿no? Otra cosa importante es también esto de que la mujer, si no tiene pareja, si es soltera, si llega incluso a una edad, ¿verdad?, de X edad, si no tiene, exacto, las presiones sociales, pareciera que si eres una mujer debes de tener siempre una persona a tu lado, y no importa si esta persona te lastima de miles de maneras, si daña tu integridad sexual, física, psicológicamente, ¿verdad? Exacto, hasta que la muerte me separe, y a lo mejor yo aguanto y tolero y permito muchas situaciones también por el que dirán, o porque en mi familia a lo mejor está esta presión, como tú dices, social, de que constantemente me quieren ver con un novio, tener un esposo, tener hijos,
y bueno, es el sueño anhelado de quién, realmente mío o de las personas que me rodean. Y por eso te decimos, tiene mucha incidencia, tiene muchísimo que ver todo el entorno cultural, el país, ¿verdad? Las familias, en algunos casos, ¿verdad? Las religiones, ¿verdad? Pero también todas estas aprendizajes que los podemos ver desde la escuela, desde, como decía Lidia, las novelas, desde incluso todos estos mensajes que desde niña me van creando a mí misma, y a lo mejor esto también favorece mucho a que la mujer no tenga esa autonomía, esa toma de decisiones, esa independencia y esa capacidad de reflexionar, que no necesariamente por tener una persona a su lado pues va a tener que aguantar todo esto. ¿Me explico? Es parte de lo que sustenta también la violencia. Así es, muchas veces se equivocan diciendo, no, es que yo tengo mala suerte y por eso me tocan novios que me golpean o que me maltratan. No es mala suerte. Lo que he aprendido revisando a psicólogas es que tú buscas un patrón, estás siguiendo un patrón. O sea, tú los buscas así. Bueno, ¿estoy en lo cierto o miento? Tú los buscas así, o sea, que los buscas con ciertas características que a un cierto punto, bueno, pues sale lo mismo. No es tanto que a lo mejor los busques, a lo mejor te es más fácil relacionarte con algo ya conocido. Entonces probablemente ese sea un factor, ¿no? A lo mejor pues por ahí no dice el dicho de tropecé con la piedra otra vez y otra vez y otra vez, pero no es necesariamente esto, ¿no? Es esta parte de que si a lo mejor yo ya estoy relacionada con una persona que siempre me está protegiendo, que me cuida, que me controla, pues es fácilmente que yo vea esas cualidades o vea ese interés hacia esa persona. ¿Por qué? Porque me parece a lo mejor muy familiar, ¿no? Puede ser en esta parte, pero pues no necesariamente es que lo busques, ¿verdad? Simplemente es parte de lo que te digo que tocamos, es esa prevención, ¿no? Puede ser que yo le conozca de mil maneras, porque siempre me relaciono con los mismos hombres, con las mismas personas, con los mismos jefes, con los mismos amigos, pero bueno, mucho tiene que ver con esta parte de sumisión, de control, o al contrario, si yo soy la que trato de controlar, si yo trato de dominar a las personas, y es lo que busco, voy a buscar a alguien, pues con la cual yo pueda ejercer ese control, o bien alguien que me domine o alguien que me cuide, ¿no? Vamos, este aprendizaje, por ponerte un ejemplo, es, no sé, una enfermedad, ¿no? La diabetes, por decir. Mi bisabuela tuvo diabetes, mi mamá tuvo diabetes, pareciera que en mis generaciones todos tienen diabetes, entonces no quiere decir que yo voy a tener diabetes, y no necesariamente. Tengo una predisposición a tenerla, pero no quiere decir que la tenga. En el caso de la violencia, pues son todos estos aprendizajes que se han ido transmitiendo, que se han ido normalizando, lo que te hace tener una predisposición, entonces a buscar una pareja con cierto perfil, con cierto rol, pero no quiere decir que tengas que hacerlo. Entonces, he ahí la gran importancia de nuestros talleres, ¿verdad? De poder identificar esas creencias, estos aprendizajes en nuestras generaciones pasadas, para poder identificarlos y entonces poder romper con esa pauta de conducta, poder saber que no tenemos que seguir escribiendo la misma historia y luego que nuestros hijos hagan lo mismo y nuestros nietos lo mismo, sino poder nosotros romper con eso, ahora sí que como dicen, descodificarnos de eso y aprender nuevas estrategias asertivas, sin violencia, ¿verdad? Pues para tener mucha mayor armonía y mucha mayor salud en cualquier área. Perfecto. Bueno, al hablar de violencia, luego nos imaginamos, bueno, una persona agrediendo a otra, pero nunca nos imaginamos que también nos podemos autoviolentar a nosotras mismas, que es el tema que vamos a platicar poquito, que a lo mejor muchas personas desconocen. ¿Cómo que me autoviolento? O sea, ¿qué es eso? Pues la autoviolencia se puede ver en muchos de los sentidos, desde la manera en cómo me trato yo, cómo trato a mi cuerpo, cómo trato mis pensamientos, mis sentimientos, y cómo todo esto tiene que ver en cómo me trato yo a mí misma, ¿no? Por ejemplo, puede ser que yo tenga alguna afección médica, ¿verdad? Esté en algún padecimiento, me duela incluso la cabeza, que es únicamente algo común en muchas personas, ¿no? Pero de ahí está la diferencia. ¿Realmente me atiendo? ¿Realmente busco la manera de aliviar esto que siento? ¿O simplemente me aguanto y voy acostumbrándome al dolor?
o voy permitiendo que el dolor pues vaya tocando todo el día, ¿no? Por ejemplo, un dolor de cabeza persistente, ¿qué tanto le permito que siga, no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en una situación física. En otras situaciones, en cuanto a tus pensamientos, ¿no? A lo mejor en muchas de las ocasiones podemos estar viviendo violencia psicológica, y violencia psicológica incluso hasta de los medios, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? Que tanto énfasis hacen, te digo, en estas creencias en que tienes que tener este vestido, este carro, este novio, estos zapatos, y si en ocasiones yo no lo tengo y me enfoco mucho a lo que van a decir los demás y permito en muchas de las veces que esa violencia llegue a mí, pues obviamente voy a empezar a ponerme mal, ¿sí? Empiezo a trastornarme de cierta manera mis pensamientos, lo que yo siento, y a permitir que otras personas, otras situaciones me lastimen, e incluso yo misma me puedo decir, es que tú no vales la pena, es que tú estás así, tú estás lo otro. Entonces de esa manera también nos podemos violentar. En muchas de las ocasiones la mujer, también por esta parte que hablamos de los aprendizajes sociales que hemos tenido, está muy dada a atender a los demás, a sacrificar su tiempo por los demás, a estar pendiente de cualquier detalle que tenga que ver con los demás, pero en muchas de las ocasiones, por conceder ese primer lugar a otras personas, se olvida de ella misma, ¿sí? Y nos vamos dejando en tercero, en cuarto, en X lugar, y de repente no nos atendemos. Incluso el hablar, el dialogar, el salirnos a caminar, el ir a algún lugar, el tomarnos un descanso, pero todas estas actividades que nos favorecen y nos hacen sentir bien, las omitimos, y es ahí cuando podemos violentarnos a nosotras mismas. Dejar de hacer eso que es tan importante para cada una de nosotras por prestar atención a los demás. Es parte de la autoviolencia. Pareciera que es una situación de como si fueras tu enemiga, ¿verdad? En lugar de tu mejor amiga, y entonces nos empezamos a autoviolentar, incluso psicológicamente. Soy tonta, no sirvo, incluso me hacen un halago, no sé qué bonitos ojos tienes, y ay, algo ha de querer, ¿verdad? O por qué me dice eso, o qué bonita ropa, claro que no. Entonces nos cuesta trabajo en ocasiones aceptar los halagos, ¿no? Y entonces nos empezamos a violentar a nosotras mismas, a dejar, como decía Carla, en segundo término o en último término, y es así como que tú, mujer, tú, mamá, no tienes derecho ni de enfermarte, ¿no? Porque tienes que estar al 100% con tus hijos, y nos vamos como que llenando de roles, saturándonos de actividades. Se dejan de compartir los roles domésticos, por ejemplo, ¿verdad? En donde mamá, no sé, tiene la migraña, la gastritis, la colitis, la úlcera gástrica ya, y sigue haciendo cualquier cosa, dejándose en último lugar y saturándose, y de esta manera violentándose, lo cual se refleja en muchísimas enfermedades, ¿no? Como las que menciono, o incluso más graves, como cáncer, entre muchas otras, o como decía Carla ahorita, incluso la muerte. Si usted allá en casita se siente identificada con alguna de estas cosas, si al platicar con ellas se sienten familiarizadas con ello, bueno, pues no están solas, está el Centro de Atención a la Violencia CEPAVI. Y bueno, pues ya por último, cabe mencionar que estas terapias, esos talleres y estas terapias, se podría decir, atención, son totalmente gratuitas. Vamos a que las psicólogas nos digan la dirección de CEPAVI y los teléfonos, por favor. Claro, pues para empezar, CEPAVI está alrededor de todo el estado, ¿eh? Hay varios centros en Juárez, en Cuauhtémoc, en Delicias, y aquí en Chihuahua hay 2 CEPAVIs. La atención es totalmente gratuita y estamos en un horario de 8 a 8, así es que pues estamos cubriendo casi todo el día. Y uno de ellos pues está al norte, está en un centro de salud que se llama CAPS Nogales, ubicado en la vialidad Los Nogales y casi, se me fue, Las Industrias, exacto. Ahí hay un CEPAVI, el teléfono es 499-6302, y está el CEPAVI que está ubicado en la colonia Rosario, al sur de la ciudad, que está en la calle Terrazas, entre calle 46 y 48. El teléfono es 433-3959, pues para quien guste llamar. Orientación sobre las terapias, les recuerdo, son totalmente gratuitas, y también pues sobre los talleres que tenemos para mujeres y para hombres, donde tocamos muchos temas como el que vimos el día de hoy, pues que obviamente les sirven mucho a todas las personas, y pues a sentirnos incluso mejor, como decíamos en este tema, ¿no? Así es. Bueno, pues si usted tiene alguna duda, también se puede
comunicar con nosotros y nosotros con gusto los podemos enlazar con CEPAVE. Y bueno, desgraciadamente se nos terminó el tiempo en la entrevista. Vamos a despedir a la licenciada Carla Almazán y a Lidia Almanza agradeciéndole su tiempo y ya en la entrevista. Muchísimas gracias. Y bueno, pues nosotros vamos a un corte y regresamos con mi compañero Elman Alcides, que ya está con un nuevo invitado. Corte y volvemos.